El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el mundo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es esta lectura larga de Daniel, el profeta Daniel, el texto llamado de la casta Susana, donde hay esta acusación injusta que es una pálida imagen de lo que es el juicio a Cristo. Una inocente en este caso, en la primera lectura, que es calumniada por los ancianos de Israel y donde se le pide la muerte. Y es Daniel, el profeta, el que empieza en ese momento a hacer de profeta y de anciano, el que la salva de la muerte ante las acusaciones injustas de los poderosos, de los jueces de Israel. Mientras que Cristo es el que muere precisamente por los pecados del pueblo, por acusaciones también injustas de los ancianos de Israel. Solo que en Cristo ya no está Daniel, sino que Él acepta el morir, Cristo acepta el morir por los pecados de todos, precisamente pagando nuestros pecados. Es lo que en el fondo estamos ya casi a punto de celebrar en esta Semana Santa. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio curioso, por una parte porque trata de lo mismo, solo que aquí es una culpable, no es una inocente, que es Jesús, que está enseñando en el templo y dice que los escribas y los fariseos, o sea, los ancianos del pueblo, le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y nos dice el mismo Evangelio que esto lo hacen para comprometerlo y acusarlo. Lo que pasa es que aquí había mucho de hipocresía y de maldad, porque la ley de Israel no decía de apedrear a las adúlteras, sino también a los adúlteros. Y cuando alguien es cogido en flagrante adulterio, se cogen a los dos. Ah, no. Al hombre se le deja libre y se coge solo a la mujer. Y lo que quieren es que Jesús sea el que apedrea a esta mujer. ¿Tú qué dices? Venga, cumple la ley, apedréala, en el fondo están diciendo. Y Jesús ve la hipocresía inmensa. Estos representan a aquellos de la casta Susana, a aquellos viejos verdes que les importa todo, nada, solo ir contra Jesús, solo ir contra el inocente, y no les importa matar a una joven, no les importa nada. Solo conseguir lo que ellos quieren. Y Jesús no quiere caer en el juego de empezar a discutir o no, sino dice grafete, o sea, que escribía o dibujaba en el suelo. Y ellos insisten e insisten. Y entonces dice que Jesús se incorpora. Da la impresión de que les mira fijamente, incorporándose. Y entonces les hace la pregunta, como si fuese uno a uno, cara a cara.
El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Aquí hay un cambio de actitud radical. Primero, en el sentido de que ellos quieren que sea Jesús el que condene. Y Jesús lo que les viene a decir es dos cosas a la vez. ¿Queréis condenar? Condenad vosotros. Pero vosotros sois inocentes de poder condenar a esta por esto. En el fondo les está diciendo, pero si vosotros sois tanto más adúlteros que ella, ¿de qué vais? Y ante esta autoridad de Jesús sobre ellos, dice que se empezaron a ir uno a uno, hasta quedarse, empezando por los más ancianos, hasta quedarse solo. Y dice que se queda solo con la mujer, y le pregunta a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? No están, pues vete y no peques más. Aquí hay esta frase es importantísima, porque hay mucha gente que cuando lee este texto, sobre todo en los años 80, 90 y todavía alguno hoy, que dice, ves, es que en el fondo el adulterio no es tan importante. Jesús de esta forma legitima el adulterio, y dices, ni hablar, si no va por eso, ni mucho menos. Lo que Jesús quiere es la misericordia y el perdón, no quiere la condena. Quiere la conversión. No dice, no pasa nada que has cometido adulterio. No, el adulterio es adulterio. Por mucho que no esté penalizado por las leyes, el adulterio continúa siendo adulterio por las leyes civiles. Sin embargo, aquí lo que Jesús quiere es que se convierta y que no peque más. Por eso es la respuesta de Jesús. Vete y no peques más. Eso es lo que le interesa a Jesús. Sin embargo, todas estas cosas irán acrecentando los ánimos de los fariseos, de los escribas contra Jesús, para que de esta forma pueda llegar al juicio. Quieren condenar al inocente, porque, como dirá el Antiguo Testamento, les hace ver la diferencia de vida. Es una acusación viviente contra ellos. Y Jesús también es una acusación viviente contra nosotros, si no vivimos el Evangelio, si nos dejamos llevar por el pecado. Y por eso esto también es para nosotros. A Jesús de nosotros le interesa nuestra conversión, nuestra vida cristiana, no el condenarnos, sino el decirnos también que no pequemos más. Si os fijáis también, todo esto está dirigido en esta semana especial de cara al sacramento de la penitencia. En esta semana es donde en casi todas las parroquias se celebra el sacramento de la penitencia, de la confesión, y donde lo importante no es la condena de los pecados por parte del confesor, sino la condena de los pecados por nuestra parte, para que de esta forma, con la conversión, se nos pueda decir también, no te condeno, sino que vete y no peques más, sino vive la gracia de Dios para recibir de Él la vida eterna.